Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo para chismear un poquito, analizar y sobre todo disfrutar de todo lo que rodea al mundo de las series turcas. Hoy tenemos un tema jugosísimo de esos que nos encantan. Porque vamos a hablar de amores, de rumores, de secretos a voces y sobre todo, de una declaración que ha sacudido los cimientos del fandom de las series turcas de Mehmet Özdemir y su supuesto amor imposible con Can Yaman. Sí, lo sé, es un bombazo. Desde que los vimos juntos en Erkenci Pájaro Soñador, la química en pantalla era innegable, explosiva diría yo. Y claro, como buenos fans, no pudimos evitar soñar con que ese amor traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad. Durante mucho tiempo hubo rumores, indirectas, fotos robadas. Todo un culebrón. Pero lo cierto es que aunque la llama de la esperanza siempre estuvo encendida, nunca se confirmó nada. Y ahora, después de años con ambos actores siguiendo caminos separados, Mehmet Özdemir ha soltado la bomba. En una entrevista reciente ha insinuado, ha dejado caer, ha dado a entender. Vamos, que no lo ha dicho con todas las letras, pero casi que sí, que hubo algo. Que Can Yaman fue quizás un amor imposible. Uf. Necesito un té turco bien cargado después de esto. Pero antes, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas, análisis, chismes, noticias y mucho más. No se pierdan nada y únanse a esta gran familia. Y ahora sí, volvamos al drama. A ver, analicemos esto con calma. Mehmet Özdemir es, sin duda, una de las actrices turcas más queridas y talentosas del momento. Después de Erkenci, su carrera ha despegado aún más, protagonizando éxitos como Doğduğum Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y Adım Farah, Mi Nombre es Farah. Su carisma, su talento y su belleza la han convertido en una verdadera estrella. Además, no podemos olvidar su versatilidad. Mehmet ha demostrado que puede hacer comedia, drama, e incluso thrillers, lo que la convierte en una de las actrices más solicitadas en Turquía. Su ética de trabajo es impresionante, siempre dando el 100% en cada proyecto, lo que la ha ganado el respeto de sus compañeros y del público. Y su cercanía con sus fans es algo que la distingue. Mehmet siempre se toma el tiempo para interactuar con ellos en redes sociales, respondiendo preguntas, compartiendo momentos de su vida y agradeciendo su apoyo incondicional. Es una persona genuina, con los pies en la tierra, lo que la hace aún más adorable. Y Can Yaman, bueno, ¿qué podemos decir de Can Yaman? Un galán de telenovela en toda regla. Su físico imponente, su mirada penetrante y su personalidad arrolladora lo han catapultado a la fama internacional. Después de Erkenci, también ha triunfado en Italia, donde se ha convertido en un ídolo de masas. Can no solo es un rostro bonito. Su dedicación al trabajo es palpable. Aprendió italiano en tiempo récord para poder trabajar en producciones italianas, demostrando su compromiso con su carrera. Además, su faceta filantrópica es algo que merece ser resaltado. Can ha participado en varias campañas benéficas, apoyando causas nobles y utilizando su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes. Su espontaneidad y su sentido del humor lo hacen aún más atractivo. Can no teme mostrarse tal como es, sin poses ni artificios, lo que lo conecta de manera auténtica con su público. Y su pasión por el deporte es algo que lo mantiene en forma y con energía. Can es un verdadero ejemplo de disciplina y perseverancia. La combinación de ambos en Erkenci fue simplemente mágica. La historia de Sanem y Can, dos almas libres que se enamoran en medio de un mundo caótico, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Y la química entre Mehmet y Can era tan real, tan palpable, que era imposible no creer que algo más estaba pasando entre ellos. No solo era la química romántica. La conexión que tenían como compañeros de trabajo era evidente. Se apoyaban mutuamente, se desafiaban a ser mejores y se divertían mucho en el set. Esto se traducía en escenas llenas de energía y autenticidad, que hacían que el público se enamorara aún más de sus personajes. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, todo parecía indicar que había algo más que amistad entre ellos. Los besos eran apasionados, los abrazos eran cálidos y las sonrisas eran genuinas. Era difícil separar la realidad de la ficción. Pero la realidad, como suele ocurrir, es mucho más compleja que la ficción. Durante el rodaje de Erkenci hubo rumores de todo tipo. Que si estaban enamorados, que si se odiaban a muerte, que si tenían peleas constantes.
La prensa turca se alimentó durante meses de esta incertidumbre. Y los fans, por supuesto, estábamos al borde del ataque de nervios. Los medios turcos, conocidos por ser bastante intrusivos, no dejaban de seguirlos a todas partes, buscando la confirmación de su romance. Cada gesto, cada mirada, cada encuentro casual era interpretado como una prueba de su amor. Las redes sociales se inundaron de teorías y especulaciones, con los fans analizando cada detalle de sus publicaciones en busca de pistas. La presión mediática era enorme y es comprensible que ambos actores se sintieran abrumados. Los rumores de peleas, aunque nunca confirmados, también generaron mucha tensión entre los fans. Algunos creían que era una estrategia para mantener la atención sobre la serie, mientras que otros temían que la relación entre Demet y Can estuviera realmente en crisis. Después del final de la serie, la relación entre Demet y Can pareció enfriarse. Cada uno siguió su camino, protagonizando nuevos proyectos y viviendo sus vidas por separado. Pero el recuerdo de Erkenci y la esperanza de que algún día volvieran a estar juntos nunca desaparecieron por completo. Demet se enfocó en proyectos más dramáticos, mostrando su versatilidad como actriz. Can, por su parte, buscó nuevos horizontes en Italia, consolidando su carrera internacional. A pesar de la distancia, los fans seguían manteniendo viva la esperanza de un reencuentro. Cada vez que Demet o Can mencionaban Erkenci en alguna entrevista, las redes sociales explotaban de emoción. La magia de Sanem y Can seguía presente en el corazón de muchos. Y ahora, con esta declaración de Demet Özdemir, la llama de la esperanza vuelve a encenderse. No sabemos con certeza qué fue lo que pasó realmente entre ellos, pero las palabras de Demet sugieren que sí hubo algo, que sí hubo una conexión especial, pero que por alguna razón no pudo ser. Esta declaración ha sido como un balde de agua fría y caliente al mismo tiempo. Fría porque confirma que no hubo una relación formal. Caliente porque abre la puerta a la posibilidad de que sí hubo sentimientos, aunque no hayan llegado a concretarse. Es una declaración ambigua, que deja mucho a la imaginación, y que seguramente generará aún más debate entre los fans. ¿Quizás la presión mediática fue demasiado grande? ¿Quizás sus agendas eran demasiado complicadas? ¿Quizás simplemente no era el momento adecuado? Las razones pueden ser muchas, pero lo cierto es que para muchos fans, la historia de Demet y Can se ha convertido en un verdadero amor imposible. La industria del entretenimiento es muy exigente y mantener una relación bajo el escrutinio público es un desafío aún mayor. Las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes, la falta de privacidad, todo esto puede afectar negativamente una relación. Además, es posible que ambos actores tuvieran diferentes prioridades en ese momento de sus vidas. Demet quizás estaba enfocada en consolidar su carrera en Turquía, mientras que Can buscaba expandirse a nivel internacional. ¿Y es que, a quién no le gustan las historias de amor imposibles? Son esas historias que nos tocan el corazón, que nos hacen suspirar, que nos hacen creer en el destino y en la fuerza del amor, a pesar de todos los obstáculos. Y la historia de Demet y Can tiene todos los ingredientes para convertirse en una leyenda. Romeo y Julieta, Titanic, Casablanca son solo algunos ejemplos de historias de amor que han trascendido el tiempo y que siguen emocionando a generaciones. La historia de Demet y Can se suma a esta lista, aunque quizás con un final menos trágico. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Demet Özdemir en la entrevista? A ver, no fue una confesión directa, no dijo sí, estuve enamorada de Can Yaman. Pero sí insinuó que hubo una conexión muy fuerte entre ellos, que se entendían muy bien, que había una química especial. Y dejó caer que quizás en otro momento de sus vidas, las cosas podrían haber sido diferentes. Analicemos la declaración con lupa. La frase una conexión muy fuerte entre ellos sugiere que había algo más que una simple amistad. Se entendían muy bien, implica que compartían valores y una forma de ver la vida similar. Una química especial es una forma sutil de reconocer la atracción que existía entre ellos. Y la frase quizás en otro momento de sus vidas, las cosas podrían haber sido diferentes, es una clara señal de que hubo un momento en el que una relación era posible. En sus propias palabras, Can es una persona muy especial. Trabajamos muy bien juntos y la química entre nosotros era innegable. Fue una época muy bonita de mi vida y siempre la recordaré con cariño. ¿Si pudo haber sido algo más? Quizás en otro momento, en otras circunstancias. No lo sé. Pero lo que sí sé es que siempre le desearé lo mejor.
Es una declaración elegante que evita caer en detalles escabrosos y que muestra respeto por Khan y por sus respectivas parejas. Demet no revela nada que pueda dañar la imagen de nadie, pero al mismo tiempo, deja entrever que hubo algo más que una simple amistad. Es una forma inteligente de manejar una situación delicada y de mantener la privacidad de ambos. Uf. ¿Qué declaración? Me ha dejado sin palabras. Y claro, ahora todos estamos especulando, analizando cada palabra, cada gesto, cada mirada. Tratando de descifrar el verdadero significado de sus palabras. Es inevitable que los fans se pongan a analizar cada detalle. Desde el tono de voz de Demet, hasta su lenguaje corporal, todo es interpretado como una señal de lo que realmente siente por Khan. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones y teorías, con los fans debatiendo sobre el verdadero significado de la declaración. Algunos creen que Demet está siendo sincera y que realmente hubo sentimientos entre ellos. Otros piensan que está utilizando la situación para generar publicidad. Y otros simplemente prefieren seguir soñando con un reencuentro entre Sanem y Khan. Pero al final, lo importante es que Demet y Khan han seguido adelante con sus vidas y han logrado construir carreras exitosas por separado. Demet está felizmente casada con el cantante Ouzhan Koc y Khan está comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta. Ambos han encontrado la felicidad en otros brazos, y es importante respetar sus decisiones. Es fácil idealizar una relación que solo vimos en pantalla, pero la realidad es que la vida sigue y que cada uno tiene derecho a buscar su propia felicidad. Así que aunque la historia de amor entre Demet y Khan no haya tenido el final feliz que muchos fans esperaban, no significa que no haya sido importante. Significa que a veces las cosas no salen como uno quiere, pero que siempre hay que seguir adelante y buscar la felicidad en otro lugar. La vida está llena de oportunidades y a veces, lo que parece un final es en realidad un nuevo comienzo. Demet y Khan han demostrado que son capaces de superar cualquier obstáculo y de construir carreras exitosas, tanto a nivel personal como profesional. Y quizás algún día, en un futuro lejano, Demet y Khan se reencuentren y recuerden con cariño aquellos tiempos de Erkencikus y aquella química especial que los unió. Y quizás, solo quizás, se den cuenta de que lo que sintieron el uno por el otro fue algo más que una simple amistad. El tiempo lo dirá. Quizás en el futuro, cuando ambos estén libres de compromisos, la chispa vuelva a encenderse. O quizás simplemente sigan siendo buenos amigos y recuerden con cariño los momentos que compartieron. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan cosechando éxitos en sus carreras. Pero hasta entonces tendremos que conformarnos con los recuerdos, con las fotos, con los vídeos y con la esperanza de que algún día vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Porque, seamos sinceros, nos encantaría volver a verlos juntos en pantalla. Imaginen una nueva serie en la que interpreten a dos personajes completamente diferentes, pero que aún así tengan esa química innegable que los caracteriza. Sería un éxito asegurado. Los fans de todo el mundo estarían ansiosos por verlos juntos de nuevo. Y hablando de volver a verlos juntos, ¿qué les parecería una segunda temporada de Erkencikus? Sé que es un sueño imposible, pero soñar es gratis. Imagínense a Sanem y Khan reencontrándose años después, con nuevas vidas, nuevas experiencias y nuevas oportunidades para el amor. Sería épico. Una segunda temporada podría explorar nuevos temas, como la maternidad, el matrimonio, los desafíos profesionales. Además, podría mostrar la evolución de los personajes y cómo han cambiado con el tiempo. Sería una oportunidad para revivir la magia de Erkencikus y para conquistar a una nueva generación de fans. Pero bueno, dejemos de soñar por ahora y volvamos a la realidad. La realidad es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia de amor imposible que ha cautivado a millones de fans en todo el mundo. Y aunque no haya tenido el final feliz que esperábamos, siempre será recordada con cariño y nostalgia. Es una historia que nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, pero que a veces, las circunstancias no permiten que florezca. Es una historia que nos recuerda que la vida es impredecible, y que debemos aprender a aceptar las cosas como vienen. Y ahora, para terminar, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de la declaración de Demet Özdemir sobre su supuesto amor imposible con Can Yaman, hemos analizado la química entre ambos actores en Erkencikus, hemos recordado los rumores y especulaciones que surgieron durante el rodaje de la serie y hemos reflexionado sobre el significado de las historias de amor imposibles.
También hemos explorado las razones por las que su relación no pudo concretarse, y hemos hablado sobre la importancia de respetar sus decisiones y sus respectivas parejas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis opiniones, mis análisis y mis chismes sobre el mundo de las series turcas. Y espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mis vídeos y a apoyar mi canal. Son los mejores. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la declaración de Demet Özdemir? ¿Creen que realmente hubo algo entre ella y Can Yaman? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en un nuevo proyecto? Quiero saber sus opiniones. ¿Cuál es su escena favorita de Erken Kuş? ¿Qué otros actores turcos les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Déjenos sus sugerencias. Y por último, pero no menos importante, quiero animarlos a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo y únanse a esta gran familia. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Besitos turcos para todos.